Guillermo, Guillermo Arriaga, desde México DF. Muchas gracias por recibirnos, por estar con nosotros, por dedicar tu tiempo a estar un rato con nosotros. Y bueno, Guillermo Arriaga, se suele las presentaciones, uno de los escritores más importantes en lengua castellana y que el último libro, además, ha sido premiado con el Alfaguara de novela, que es Salvar el Fuego, y lo tengo aquí, que además es el más leído o el más comprado en México, ¿no? Ahora mismo. Por 19 semanas consecutivas. Una pregunta que suelo hacer y quería hacerte, ¿no? Es que, ¿qué culpa tienen tus padres de que hayas acabado escribiendo? Yo creo que mis padres, más que culpables, fueron incitadores de que yo hiciera lo que quisiera en la vida. Tengo la fortuna de nacer con padres que me apoyaron siempre, padres muy cultos, padres con muchas curiosidades vitales, que viajaron, que leyeron, que fueron a museos. Lo primero que hacía mi padre al llegar a un lugar es, ¿qué museo hay? ¿No? Y mi madre, a ver qué vamos a leer. Entonces, sí crecí en un ambiente donde la cultura era prioridad. Todos los sábados teníamos una actividad cultural, todos los domingos teníamos una actividad de naturaleza. Y eso nos provocó amor por la cultura y amor por la naturaleza. De una manera, me imagino, que menos obligada, ¿no? Menos forzada que la novela. No, bastante menos. Porque mis papás lo hacían de manera más inteligente, dejaban libros por todos lados. Y propiciaban las cosas. Por ejemplo, una vez compraron un abono para los conciertos de música clásica, compraron dos, y nada más decían, no puedo ir, aprovecha, hijo, ve nada más, qué gran oportunidad, y ahí me aventé yo con mi hermano toda una temporada de conciertos de música clásica que a mí en lo personal no me gusta. Y bueno, ¿cuándo llegó también la convicción, teniendo una infancia tan libresca o tan plagada digamos, de cultura, por así decirlo, tan rica culturalmente? ¿Cuándo llegó la convicción de que querías ser escritor? Y también una cosa que a mí me parece muy curiosa, si recuerdas el primer cuento que escribiste. Recuerdo la primera carta que escribí, Ah, la porque primera carta. sí, yo empecé a escribir por las niñas, me gustaban demasiado las niñas. Eh, entonces a los 8 o 9 años empecé a escribir cartas para poder vencer un poco mi timidez. Ajá. Y a partir de ahí empecé a escribir diarios y pequeñitos cuentos, ¿no? Le contaba a mi hija cuentos que tenía yo 11, 12 años. Un cuento de esa edad era que llegaba una nave espacial y se Sí. bajaban unos tipos, decíamos, exiliamos a unos que se llamaban Adán y Eva, ¿qué ha sido de ellos? ¿No? Ese era un cuento que escribí en esa edad, por ejemplo. Y, Y, ay, perdón, perdón. y de ahí escribí una obra de teatro a los 14, 15 años. A los 18 empecé ya a vivir de escribir, ya me pagaban por escribir. Y a partir de los 18 pues ya he hecho dinero de la escritura. Mira qué curioso porque contaba Woody Allen en sus memorias, ¿no? Que él empezó a escribir a escribir, a leer sobre todo, para impresionar a las chicas, para no quedar como un tonto delante de ellas, porque como además como que las que le gustaban tenían cierto nivel cultural, pues no le quedó otra que ingeniárselas, ¿no? Y al final no se le daba mal escribir, acabó, además era bastante divertido y no sabe cómo acaba haciendo carrera. ¿Eh? Ahora ya te voy a decir algo, a pesar de haber vivido en una casa con muchos libros, yo fui muy callejero. Más Ujú. bien, o sea, no fui de esos niños que crecen leyendo a Salgari y a Verne, que todos los escritores dicen, no, yo me la pasé en la calle, la verdad. Y como tenía muy poca capacidad de retención por el déficit eh, de atención que tengo, lo que Ajá. más leía eran compendios de enciclopedias. Era lo que más me gustaba leer, cosas cortas. Yo no podía leer libros largos. Entonces leí muchas enciclopedias, muchísimas de chiquito. Es más, aprendí a jugar ajedrez leyendo una enciclopedia a los 8 años, yo solo. Entonces, no crees que era un niño, no era un nerd, pues. No era un nerd, al contrario, si me dabas a escoger entre un partido de fútbol y un libro, escogí el partido de fútbol. Claro. ¿No? Era muy vago, pues. ¿Y cómo era esa vida callejera? Pues mira, éramos un grupo de niños que nos pasábamos con los perros, que nos encantaban los perros, y jugando fútbol.
había algo de violencia, yo sufrí violencia por parte de gente mucho mayor que yo, completamente gratuita, y eso me dio un sentido de cómo puede afectar la violencia a un individuo. Te estoy diciendo violencia, violencia, que no tenía ningún sentido, pero por lo general éramos un grupo de amigos, ellos también se sacaban de onda cuando aparecía esa violencia, era inexplicable, y pues aprendimos todos a pelear, no nos quedó de otra más que aprender a pelear. Eso, ¿y cómo se convive con esa violencia desde niño? Y para salir adelante, sobre todo. Mira, no es a mí no es una violencia que me haya traumado. En mi época, cuando tú eras sujeto de violencia, no podías acusar a nadie. Era un código de honor entre nosotros que yo no iba a decir me bullearon. Pero para mí una bulleada, por ejemplo, te voy a decir, estaba jugando de 10 años de edad, béisbol. Ah. De pronto llegó un tipo de veintitantos, me dio una cachetada, yo no sé por qué me dio una cachetada, yo lo amenacé con el palo, era un palo que estábamos jugando, me lo quitó y me agarró a palazos. El último palazo me lo dio en el cuello y caí y no pude mover del cuello para abajo durante algunas horas. Me explicaron después que fue una inflamación y nunca me expliqué por qué me agarró a palazos. Entonces, había de 8 años, me sentí mal, tenía fiebre, me salí a tomar el sol, llegaron unos tipos de veintitantos y me quemaron con cigarros. ¿Por qué me quemaron con cigarros? No tengo idea, pero me quemaron con cigarros. Te puedo contar decenas de estos episodios que sufrí de niño, pero no tiene un impacto traumático en mí, ¿no? Lo que sí es que te das cuenta que la violencia a veces no tiene sentido, que la violencia la ejecuta alguien, no sabe ni por qué, y obviamente aprendes a defenderte, aprendes a no dejarte, y eso lo combinaba con el fútbol y los perros. Entonces era muy chistoso porque era un ambiente como familiar, de amigos, y de pronto estos brotes de violencia de la nada. Claro, y fundamentalmente porque lo hacen porque pueden, ¿no? Y porque no pasa absolutamente nada, ¿no? Si decide hacerlo o no hacerlo, las consecuencias van a ser las mismas. En ese sentido, ¿ha servido eso mucho para reflexionar después a la hora de escribir? Claro, porque quieras o no quieras, estos eventos van creando capas dentro de ti, se sedimentan en tu inconsciente y en algún momento tu inconsciente saca los temas, ¿no? Verdaderamente no soy alguien que tenga ni rencores, ni miedos, ni nada por el estilo. Simplemente era como, pasó y ni modo, y a ver si te das chance de la vida de cobrártela. Esa era la forma de pensar. Sí. Y obviamente entras tú también en la espiral de violencia. En cuanto puedes, sabes que tienes facilidad también para pegar, también empiezas a pegar, ¿no? Y una pregunta también sobre la amistad. ¿Has conseguido conservar esas amistades de la infancia? ¿Han seguido acompañándote? Mira, no lo veo a menudo, pero frente a mí crecieron dos de los jugadores más importantes de fútbol de México, que son los hermanos Tena. Alfredo fue el primero de nosotros que se convirtió en jugador profesional y llegó a ser el capitán de la selección nacional. Es una leyenda. Toda pregunta por Alfredo Tena, el capitán Tena, le dicen. Es una leyenda y fue capitán de la selección nacional. Los dos, ninguno de los dos, ni él ni yo, éramos muy buenos. Teníamos técnica, lo que éramos grandes. Sí. Yo en ese entonces medí un 88, él mide un 85, ¿no? Entonces éramos como Ramos, pero sin técnica. Pero él sí tuvo el rigor y la disciplina, la verdad, y sabía leer muy bien el campo. Y su hermano Luis Fernando, que era mucho más técnico, no llegó a la selección nacional, pero se convirtió en un director técnico fundamental de este país, al grado que el logro más importante del fútbol nacional
lo hizo Luis Fernando Tena cuando México ganó la medalla de oro en las Olimpiadas en fútbol. Le ganamos a Brasil. Bueno. Entonces, tener estos dos amigos y verlos cómo con el rigor y la disciplina sí llegaron a donde se lo propusieron, también ayuda a los demás a tener una confianza en ti mismo. Te dices, bueno, sí se puede, claro que sí se puede. Y me hablo con Luis Fernando de vez en cuando. Hemos ido a comer, es con quien más mantengo amistad de esa época. Y otro muy querido amigo, también nos vemos de vez en cuando, y es curioso, pero vivíamos una cuadra y seguimos, ahora que ya somos grandes, vivimos a una cuadra. Casualmente, la casualidad fue que vivimos una cuadra, no lo planeamos. Qué bonito. Y bueno, lo de amistad también lo preguntaba porque al final cuando uno es escritor, ¿no? Al final se crean también ciertos círculos literarios, ¿no? Ciertos círculos así como culturales y hay quien encaja mejor y quien encaja peor, ¿no? Y entonces también lo... Yo no he pertenecido nunca a un círculo, a un grupo literario, ni a un grupo de cine. Siempre he querido irme yo solo. Y creo que eso ha sido mi mayor satisfacción, es no pertenecer a grupos literarios, no pertenecer a grupos de cine, sino yo me he ido por la libre, asumiendo las consecuencias que eso significa, ¿no? Las consecuencias son, no te reseñan en sus revistas, no te promueven, no hablan de ti, te ven como el extranjero, el foráneo, este tipo, ¿por qué si nosotros? Y hay esta cosa que algunos círculos literarios se abrogan como yo soy la élite literaria, yo merezco todo. Entonces, que alguien que pues, no le dio la vuelta, pues no les parece, ¿no? Y esas son las consecuencias, gente que trata de poner la mayor parte de obstáculos, pero lo tiene sin cuidado, la verdad. No, Y tampoco. la ventaja es que no le debo nada a nadie, Exacto. que yo confío en que la obra puede ser más poderosa que el grupo literario. Cuando yo publiqué mi primer libro, la directora de la editorial en la que trabajaba me dijo, si no tienes grupo literario no vas a sobrevivir en este país, no vas a existir en este país, existir en otros, punto, ¿no? Bueno, y en este también, bueno, y en ese también, ¿no? En el tuyo también. Sí, entonces, pues realmente, si tú buscas las principales revistas culturales, no me reseñan, no existo para ellos, ¿no? Pero me tiene sin el menor cuidado, realmente. Y pareciera que, por ejemplo, un premio como la Alfaguara solo se obtiene cabildeando. No está en mi naturaleza, no hay un gramo en mi naturaleza que me permitiera hacer algo así, de llamarle a Villoro, oye Villoro, está mi novela ahí en el concurso, por favor, no hay un gramo mío. Es más, escondí de la mejor manera posible de que se trataba de mí. No solo entré con un seudónimo, por ejemplo, al primer Esa Alfaguara. era una pregunta, de hecho, quería hacerte. Las dedicatorias eran de mujer, ¿no? Para mi hija P, que estuvo en mi vientre mientras escribí esta novela, cosas, ¿no? Para mi compañero, ya sabes, cosas como si hubiera estado embarazada cuando escribí el juego. Ay, me daba mucha curiosidad cuando se entregaron el premio, Isabella Montini. ¿Por qué? Porque Pues vi que es una tenista italiana, que digo, no tiene nada que ver, ¿no? Pero lo busqué. Dije, no estaba, sabía por qué. estaba cenando, estaban mi mujer y mi hija, y les dije, oigan, ayúdenme con un seudónimo de mujer, un nombre. Me dijeron, Isabela. Ok, Isabela, perfecto. Y el Montini es porque, pues, como que sube una montaña, entonces Isabela Montini. Ajá. No hay mayor ciencia. No, pero bueno, me imaginaba que había alguna anécdota detrás. No, Y, no. No se ah, lo dije a nadie, realmente. bueno, no lo he dicho, pero me ha gustado la novela.
me ha gustado mucho, me ha impresionado y sobre todo lo que me parecía muy divertido era desde un punto de vista con mis limitaciones, ¿no? Tratarle de buscarle las costuras, ¿no? El ver cómo está el coche montado, ver el tal. Y entonces yo lo que me daba cuenta desde que aquí al final lo que hay, más por supuesto el talento, pero también una veteranía, ¿no? Un aprendizaje del propio oficio que te lleva a tener que, no sé, a dejarlo todo bien ensamblado, todo bien cerrado, todo muy bien armado. Pero claro, luego he visto entrevistas que comentabas que tú te guías mucho por la intuición, que No no tengo hay una cosa calculada, que no hay una cosa nada, matemática. nada. Nunca he hecho nada calculado. Jamás. O sea, yo me siento y digo, a ver, ay, ¿y ahora qué va a pasar? No, no calculo nada, 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 nada. Y tengo muchos testigos que te pueden asegurar que no calculo nada, que voy escribiendo así sobre la marcha. La estructura es la que nace. Vale. Esa nace, eso no hay juego. Lo que hay juego es quitar. Ahí sí. Ajá. Quitar. Mira, la primera pasada, la primera reescritura, quito palabras. Y ahí se van como 200 páginas. Y me pasó en El Salvaje, ¿no? Por ejemplo, decir, el perro rojo mordió, quito rojo, ¿no? Fueron caminando por una empinada cuesta, caminaron por la cuesta. Voy quitando, sobre todo adjetivos, voy quitando y voy limpiando. Pero no hay una reestructura del armazón. El armazón es el que es y ese es. Lo único que sí recoloqué Sí. fueron los cuentos de los presos, porque eran como separadores, para que no se pegaran un capítulo con otro. Solo es lo único que se movió. El personaje de José Cuauhtémoc estaba escribiendo una novela completa y estaba gran parte de la novela ahí metida. Entonces quité la novela, quité cuentos de los presos, pero la estructura es fundamentalmente la misma. ¿Y cuál fue, bueno, una pregunta antes de eso es, ¿cuánto te llevó escribir la novela? Y también, que no me valía lo de toda una vida. porque, porque entiendo la respuesta, pero siempre la he visto como un poco tramposa. Porque es verdad que dura durante años, lo tienes en la cabeza, ¿no? Y luego al final acaba desembocando de algún modo. Pero, o sea, el trabajo, cuánto tiempo 4 años, llevó? 4 meses. 4 años, 4 meses en los que viajé mucho. Tuve que dirigir un par de cosas en ese par de cortometrajes, pero aún así, aún dirigiendo los cortometrajes y llegando muy cansado, trataba de escribir al menos una horita para no perder el ritmo. Entonces sí, 4 años, 4 meses diario. ¿Cómo se mantiene esa disciplina para no perder la pasión por una historia? Sobre todo cuando tienes la idea ahí en el fondo de la cabeza, ¿no? Y quieres llevarla a alguna parte para que no se te escape durante tanto tiempo y para que tampoco pierdas el cariño o el amor por eso que cuentas. Mira, yo no creo que ningún cajero de banco, ninguna mesera, ningún chofer diga, hoy no estoy inspirado. Pura necesidad. O sea, uno vive de esto y yo vivo de esto. Yo no tengo otra cosa de qué vivir, no tengo otro trabajo como lo tiene. Yo sí mantengo una familia con esto, pagué universidades con esto, pago gasolinas, tenencias, seguros, médicos con esto. O sea, yo no puedo darme el lujo de decir, hoy la inspiración no ha llegado a mí. ¿Ok? Sí. Aparte, olvídate si me inspiro o no me inspiro. Es adictivo, Jorge. Es una adicción que no, yo no quiero estar más que frente a mi computadora. ¿Y no se ha perdido esa pasión desde de los primeros años, cuando empiezas a contar tus primeras historias y demás, hasta hoy? ¿No ha habido un No, momento que dices, tiro la toalla, ya no me no, apetece? sí, es la cosa más divertida del planeta. ¿Cómo voy a decir eso? O sea,
Me estoy dedicando a lo que quise dedicarme desde que tengo 8 años de edad. Me faltó ser futbolista profesional, la verdad, o basquetbolista profesional o boxeador. Eso me hubiera encantado. Pero, pero no, o sea, quejarme de tener que usar traje y corbata todos los días, eso sí, y entrar a tener reloj checador y que te esté vigilando un jefe, no, eso sí sería una pesadilla, ¿no? Pero, ¿cómo quejar de esto? ¿Cómo voy a perder? ¿Cómo voy a quejar del acto de crear? Si hay un escritor que se queja, entonces que se dedique a otra cosa. No les hagas caso, es puro cuento. Luego, mis colegas se las dan de muy... Es sumamente difícil. Sí es difícil, pero es divertidísimo. Me encanta escuchar cuando... Ah, sí, perdón. Hay una cita de Hemingway que le dice a su editor, sí, es de lo más difícil que hay, pero es lo más divertido. No hay nada más divertido que escribir. O dirigir también, que es muy, a mí me encanta dirigir también. Dirigir te encanta, más que escribir. Bueno, no quiero decir más, ¿eh? Pero dirigir No, no es una pesadilla, no es una tortura. dirigir es, a mí lo disfruto muchísimo dirigir. También estos directores que dicen que es una cosa, que la soledad... Ay, ¿cómo les gusta a escritores, directores y demás querer hacer Más importancia. interesante, importante su labor? Obvio, todo tiene una dificultad, pero la oportunidad de trabajar con gente que tú quieres, con actores que tú quieres, en las locaciones que tú quieres, y con mucha gente que está dispuesta a ayudarte en lo que tú quieres, ¿por qué te vas a quejar de eso? Igual como escritor, estos escritores que se quejan, por ejemplo, de la promoción de los libros. Es que yo soy escritor, que promueve la editorial. El otro día se lo dije a un escritor, le dije, mira, ahorita eres el sabor del mes, carnal. Ahorita es chocolate. Va a llegar fresa y la editorial se va a ir con fresa y luego se va con vainilla y chocolate va a quedar años atrás. Entonces, si tú no haces la promoción de los libros, nadie la va a hacer. Y qué privilegio que la gente pueda hablar de su trabajo, ¿no? Es un privilegio hablar con los lectores o con quien te entrevista. Entonces, todo el mundo da por hecho que su obra va a tener siempre el mismo nivel. Y a mí me tocaba escritores que publicaban en las más grandes editoriales, luego ya los empezaron a editar ayuntamientos y gobiernos, luego universidades y luego ellos mismos. Nada te garantiza que te van a publicar, nada. Y si todo está teniendo una repercusión, hay que aprovechar esa repercusión y considerarlo que es un privilegio porque nunca sabes si se va a repetir. No hay que dar por hecho este negocio nunca. No hay que tener la arrogancia de sentir que mi obra va a estar siempre al mismo nivel. Claro. Y aparte los lectores se ganan uno por uno. ¿Cuántas veces por hablar en una entrevista ganas 1, 2 o 3 lectores? Y esos 2 o 3 lectores van a recomendarla a 1 o 2 lectores. Y son las cadenas que forman el hábitat de la vida de un libro, ¿no? Y aparte, otra cosa muy importante, yo no hablo por mí. Yo represento al maquetista, al impresor, obviamente a mis editoras, a la gente que hizo la publicidad, al que cargó los libros, al del almacén, al librero. Yo los represento a todos. Yo no puedo ser tan egoísta de decir, yo no voy a dar entrevista. Maestro, hay mucha gente que come de estos libros. No seas arrogante, quítate la arrogancia un poco y defiende el trabajo de todos, porque un libro es un trabajo de muchas personas, no es de un autor. También tiene un mérito muy importante quien edita el libro, quien te da consejos, quien te da sugerencias, que te dice corta aquí, corta acá, cámbiale el título, ¿qué te parece esta portada? Hay una gran colaboración y yo represento esa cadena de colaboración. Hay una cosa que me interesó mucho, que te vi decir y te leí decir, y creo que lo has dicho en muchas ocasiones, es de que te hartaste de escribir para otros. Y que dijiste, a partir de ahora, lo que escriba en el cine, Ajá. me refiero, me voy a dedicar a escribir para mí,
Bueno, y para tus hijos. ¿no? ¿Qué hizo que tú quisieras decir, basta ya, voy a dedicarme voy por libre? Esto es mío y quiero tratarlo yo solo, como yo sé que se tiene que tratar o como yo quiero tratarlo. No tiene que ver, porque la verdad, las películas que dirigieron otros, a mí no me avergüenzo de ninguna de ellas, porque son grandes películas, la verdad, ¿no? Pero yo ya dirigí, o sea, si ya dirijo yo, ya, ¿para qué estoy trabajando para otro, no? Entonces, el único otro directores con los que voy a trabajar son mis hijos, porque los quiero, porque son mis hijos. Pero, ¿por qué le voy a dar mi trabajo a otra persona? ¿No? ¿Por qué voy a tener que sufrir la arrogancia de un director que diga, es mi película? Dices, ¿de verdad es tu película? A eso me refiero. De mis temas, de los nombres de mi familia, o sea, ¿en razón de qué? Entonces, el último director con el que estuve teniendo conversaciones y me apetecía mucho trabajar era con Bertolucci. El último director con el que tuve esa intención. A menos que llegue Francis Ford Coppola y me diga, Guillermo, trabajamos juntos, ¿no? Pero no hay ningún director que, que me haga a mí dejar de dirigir la película. Me encanta dirigir, porque, o sea, de hecho estoy buscando que alguien escriba una película y yo dirigirla. Ya me quito el enorme trabajo de escribirla, que es pesadísimo, o sea, es lo más duro que hay. Yo que he dirigido y he producido cine, te puedo decir que escribir una película es infinitamente más duro que dirigirla. Cuando tú estás escribiendo una película no hay nada, nada, no hay nada, estás creando un mundo. Cuando tú la diriges estás interpretando ese mundo. Entonces, me facilitará la construcción de ese mundo y respetaré a quien le escriba y sentiré que somos coautores de la obra, ¿no? Yo nunca pongo una película yo siempre pongo escrita y dirigida por mí o producida por mí. Yo no tengo esa arrogancia de decir, es mía. ¿Qué autores o qué escritores, qué guionistas son los que más admiras? Admiré mucho a Sam Shepard. Sí, bueno. Sam fue un gran dramaturgo. Eh, Tuve la suerte de convivir con él en algunas ocasiones. Entonces, Sam Shepard me parece un tipo. Y las películas que él escribió, como París, Texas, Es que es insuperable. ¿no? Es un gran dramaturgo. O la de Fool for Love, que dirigió Altman, Sí, sí, también. sí. Entonces, un gran dramaturgo, Sam Shepard. Y me resisto a decirles guionistas, porque son autores. Charlie Kaufman es un autor, no es un guionista, no está haciendo una guía para que. Es un mundo. Sam Shepard y Charlie Kaufman tienen mundos Sí. que entregar, ¿no? Almodóvar tiene un mundo que entregar también. Creo que al final lo que es importante de cualquier autor es el mundo que representa, no que también hace las cosas, sino qué mundo tiene detrás. Y creo que Almodóvar tiene un mundo detrás. Entonces, esos son escritores que yo admiro, como dramaturgos de cine, por así decirlo. Como novelistas, creo que Pedro Juan Gutiérrez, el cubano, está entre lo mejor que hay. Creo que las mujeres están dando un ejemplo de por dónde tiene que ir la literatura en América Latina. Samantha Schweblin, Selva Almada, Mariana Enríquez en Argentina, Guadalupe Nettel, Carla Zárate, Aura Shilonen, Almadelia Murillo en México, Piedad Bonet en Colombia. Están dando una muestra de por dónde tiene que ir la literatura y la verdad están haciendo unas cosas de una calidad impresionante. Y yo ya estoy empezando a olvidar que hay una diferencia entre lo que escribe la literatura que escribe una mujer y la literatura que escribe un hombre. Yo creo que es la literatura buena o mala y afortunadamente ya estamos llegando a ese punto en que no tenemos que decir que él escribió qué género, sino simplemente es buena literatura y punto. Y ellos están haciendo una gran literatura.
Era una pregunta a la que yo quería llegar en algún punto, Guillermo. De hecho, se ha convertido en una conversación que es súper agradable, pero debo decirte que tenía como bueno, empiezo por aquí y voy por allá y estamos conversando y súper agradablemente. Y era una pregunta que te iba a trasladar casi al final, para los postres, que era si crees que ahora mismo hay una peor literatura que en este siglo de la que hubo, la que hemos vivido en el siglo XX. Si ha habido un deterioro. No, no creo. No, no creo. Creo que creo que la literatura falta. Siempre lo que termina dando la grandeza de la literatura es la perspectiva. ¿Cuántos autores del siglo XX que se ganaron el Nobel, ni quien se acuerde? Sí. ¿Cuántos autores que no se ganaron el Nobel han ido creciendo más y más y más y más y más? Rulfo y Borges, por ejemplo, o Tolstoy, o Joyce, que no se ganaron el Nobel. Entonces, falta ahorita la perspectiva de quiénes son los autores que van a quedar. Yo no creo que se esté haciendo mala literatura ahorita en este siglo. Pero ¿crees que reconoces algún Fitzgerald, algún Faulkner, algún García Márquez? ¿Reconoces, o sea, quiénes son tus autores que dices, estos yo sé que dentro de, incluso puede ser tú mismo, que dices, dentro de 30 años... Sí, claro, yo seguramente voy a decir una tontería como esa. Nunca digo una cosa de ese calibre. No, pues mismo Pedro Juan Gutiérrez. No es el tipo de literatura que yo escribo, pero es un gran autor, Mircea Cartarescu, el rumano, por ejemplo. Hay en México Álvaro Enrique y Julián Herbert están haciendo cosas bien interesantes. En Brasil, Paulo Lins, con Ciudad de Dios. Es como el Dickens brasileño, Paulo. Menciono a Braulio Mantovani entre los escritores de cine que valen la pena, ¿no? Gran escritor de cine, Braulio Mantovani, el brasileiro. Lo que está haciendo Barico también, en Italia. Sí. O sea, sí hay una cantidad de autores que empiezan a tener resonancia y empiezan a tener cabida, ¿no? Yo te lo puedo decir por la recepción de mis libros en otros países que se están interesando, el mundo se está interesando por la literatura latinoamericana de nuevo. Y eso me parece interesante porque he estado en países, traducido en países que nunca imaginé ser traducido. Y le ha ido muy bien a mis libros, en Lituania, por ejemplo. En Holanda le fue muy bien. Al Salvaje le fue increíblemente bien en Holanda. Vendió mucho más que en México en Holanda. Entonces, pues falta perspectiva de ver cuando se termine de sedimentar qué pepitas de oro son las que quedan. Y bueno, y quería volver a tu escritura, que hay una cosa que a mí me sedujo mucho de tu novela, y es la capacidad para hacer tan bien, conseguir también la ambivalencia de... No quiero tampoco, digamos, elogiar demasiado porque me da un poco, no quiero provocar sonrojo tampoco, ni a mí tampoco me gusta mucho, pero de verdad que admiré la ambivalencia de los personajes, esa capacidad de crear claroscuros, de que los buenos hacen cosas malas y los malos hacen cosas buenas. Me gusta mucho la imagen la imaginación del mafioso que ordena una ejecución cuando se levanta y luego le da un beso de buenos días, ¿no? a su hija. Yo creo que cada escritor es en sí mismo una historia de vida. La historia de vida es la que termina por determinar lo que escribes, los mundos que presentas. En mi caso, la cacería, la caza, ha sido el cristal que me ha permitido entender todos estos claroscuros. Cuando tú vas de cacería, empiezas a entender
verdades que son vedadas a la mayor parte de aquellos que no ejecutan la caza. Y sobre todo, obviamente hay cazadores que son un asco. Hemos, de hecho, empujado por impulsar la palabra furtivismo y furtiviar, porque es injusto que un cazador digan va y mata por quitar colmillos y luego deja el cuerpo tirado. Y esos son furtivos, no son cazadores. Pero la cacería sí me acerca al conocimiento de las ambigüedades incluso dentro de mí mismo. Y la naturaleza está llena de claroscuros. Y esa historia de vida me ha permitido entender mejor la condición humana, siento yo. Y aparte también la calle. Tener calle y tener monte es lo que me ha ayudado a poder articular estas ambivalencias de las que hablas. Sí me he preguntado por qué se ha condenado sin voluntad de escuchar, ¿no? Al cazador o incluso al torero que afirma que ama a los animales, que lo comprenden como algo absolutamente imposible, ¿no? Que uno al mismo tiempo que va a cazar y va a la naturaleza, o en otro caso, aquí por ejemplo el tema de los toros, sea incapaz de amar a los animales. ¿Por qué crees que se produce eso? Hay muchas razones. Una es la ignorancia. No voy a hablar de los toros porque es un tema que desconozco. No, o sea, de la caza, hablamos de la caza. De la cacería, que es algo que conozco muy bien. Hay una profunda ignorancia. Cuando yo me siento con paciencia de dialogar con la gente, empiezan a entender. Ah, es que yo creí que mataban el animal y lo dejaban tirado. No, nos los comemos. Ah, es que yo creí que esto, no, es así. Y yo pensaba que ustedes se divierten y se mueren de la risa, ¿no? Le pedimos perdón al animal y nos da mucha tristeza matarlos. Entonces, hay una serie de cuestiones que la gente por ignorancia descalifica. Ahora que he tenido círculos de lectura, muchísimos círculos de lectura, que digo muy abiertamente que soy cazador, la gente dice, nunca me hubiera imaginado esa perspectiva. Ya cambió mi imagen de la cacería, o de la caza, como dicen ustedes, la caza, en España. Y por otro lado, el fascismo siempre está buscando pretextos. El intolerante siempre va a buscar pretextos para imponer su visión del mundo. Sea la religión, sea el animalismo, sea lo que sea. Y es curioso porque hay como las buenas causas. Son como aquellas señoras que se oponían al sexo, ahora se oponen a la naturaleza. Y no tienen ni idea. El otro día un actor, que no le respondí en Twitter, decía, ojalá y se dispararan hacia atrás y se mataran, los cazadores se murieran. Tantos años de erradicar discursos de odio, mi generación erradicando discursos de odio, para que ahora amigos míos gays se conviertan en seres intolerantes. Dices, oye, compadre, yo peleé por ti. ¿Por qué me estás atacando ahora tú a mí? Simplemente porque soy distinto a ti, porque hago actividades que rebasan tu comprensión. Pero la mayor parte de la gente, en un 95%, cuando hablas con ella y le explicas, para empezar, hay de cazadores a cazadores. Es como pensar que todo aquel que tiene un pene es un violador. Con el pene puedes violar o puedes hacer el amor. Hay formas de cazar que son muy respetuosas de los animales, las que hago yo, por ejemplo. Hay otros que realmente a mí me avergüenza y me dan ganas de meterlos a la cárcel. Cuando matan un animal en extinción, una especie en extinción, cuando matan un animal que no le vas a dar ninguna utilidad, que matan un buitre o que matan un pelícano, nada más para ver cómo se muere, y dices, ¿por qué haces eso, estúpido? ¿No? Entonces, por eso creo que mucha gente ataca la cacería. Y siempre va a haber fascistas de closet que están buscando cualquier pretexto para ser las nuevas señoras del sexo encarnado, del verbo encarnado. Y de hecho, con estos movimientos intolerantes de los que hablábamos, también está afectando, ahora estamos viendo, ¿no? Por la conocida como cultura de la cancelación, ¿no? Que en cuanto se sale un poco de los carriles que seguramente con la... ¿Perdón?
que cuando sale lo políticamente correcto hay que prohibir a Rubens porque se está burlando de la obesidad de las mujeres. Hay que prohibir. Mira, tanta delicadeza, lo dijo Ralph Waldo Emerson y viene en mi novela. La raza humana se va a extinguir por exceso de civilización. Y el exceso de civilización lo único que está haciendo es impedir que ciertas cosas que tienen que borbotar no borboten y se van a hacer ollas de presión hasta que exploten, ¿no? Y siempre los caldos de cultivos ideales para una guerra mundial son los caldos represivos. Y un caldo de represión en el que se reprime la cultura y las manifestaciones artísticas simplemente porque no van de acuerdo con mi punto de vista, causan tensiones que pueden derivar en un estallido de guerra. Porque hay un momento en que la gente empieza, estás cancelándome a mí, te voy a cancelar yo a ti, y a ver quién puede más. Y vamos a cancelarnos y vas a ver la masacre que va a ser esa cancelación. Entonces, te lo digo, hay fascistas de closet. Lo que estamos viviendo son fascistas de closet. Que lo que mueren por reprimir, babean, se les para la verga por reprimir, se les moja por reprimir, les excita reprimir. Simplemente es es una cosa de poder. Yo puedo contra ti porque justifico en causas nobles la represión. Claro, y esa es una cosa que yo me pregunto, porque yo confío en que lo hacen con buenas intenciones, pero en el Nunca, fondo, ¿pero por qué lo hacen? nunca hay una buena intención detrás de la cancelación. Nunca hay una buena intención detrás de la prohibición. Nunca hay una buena intención detrás de los sistemas represivos. Nunca, nunca. Porque entonces va a venir otro sistema represivo que va a decir, ¿sabes qué? Ahora me toca reprimirte a ti. Y tanta libertad que se consiguió para reprimir, no. O sea, yo no peleé porque mis amigos gays se pudieran casar entre ellos, yo no peleé porque las mujeres ganaran los mismos sueldos, yo no peleé por todas estas causas para que ahora digan, me asusto, me hiere. Pues qué bueno que te hiera. A mí me pusieron golpizas en la calle, te las acabo de contar. Brutales, bestiales. Voy a decir, no, porque puedo tener un trauma post. El otro día alguien en Goodreads, leyendo las críticas a 100 años de soledad, dijo, debían de poner advertencias porque este es un libro muy duro para mí. Porque me causa un síndrome postraumático. Dices, Se va a la mierda. ¿me explicó? Entonces, esta cultura de la cancelación lo que va a provocar es más y más furias, y estas furias derivan en guerra. Hay que ser muy cuidadosos con lo que se cancela. Muy cuidadosos. La quema de libros es el comienzo de los sistemas totalitarios. Y lo dice la novela. La palabra asusta al poder. Y esta gente que se cree que ahora tiene el poder, porque es un acto de poder, es simplemente porque puedo. Porque puedo. Se esconden son grandes intenciones. Pero no es cierto, es simplemente un acto de fascismo. Y luego otra también, algo que te he leído, ¿no? Es y que me has comentado, ¿no? Que escribes por instinto y además lo has dejado, ¿no? De que al final es algo como subconsciente, ¿no? Algo que te dice, ¿no? Tú escribes esto, pero no sabes muy bien de dónde viene. Y me recordaba mucho bueno, a mí me gusta mucho Bob Dylan y entonces había una entrevista que le preguntaron, oye, ¿y todas esas canciones que escribiste, de dónde te venían? ¿De dónde te venían? Y él dice, I don't know. Dice, cómo que no lo sabes? No, no lo sé, dice, simplemente lo hice, no sé muy bien por qué. Entonces, claro, es el misterio, ¿no? de la creación. ¿De dónde viene todo esto? No sabes, o sea, ¿de dónde viene? Bueno, no sé si igual tienes una respuesta, pero ¿dónde crees que viene todo lo que, la vocación, el talento, la musicalidad, el que alguien que haya leído mucho escribe peor que alguien que escribe por primera vez?
esa cosa que es inmaterial y que al final se vuelca en la creatividad y en una obra? Mira, hay el lugar común, el estereotipo, de que no conozcas nunca a los escritores de las obras que te gustan, porque no vas a saber explicarlas. Te va a parecer, ¿no? Los escritores no saben por qué hacen las cosas. Y lo he dicho ya en varias entrevistas. No hay control sobre la obra. Si yo a voluntad pudiera escribir, escribiría obras maestras que se vendan como los libros de J.K. Rowling. Y serías multimillonario, claro. Me gustaría ser como García Márquez, que escribe libros que se ganan el Nobel y aparte se mete 400, 500 millones de dólares. Obviamente. Pero no hay voluntad. Yo no puedo escribir a voluntad una obra maestra. Es imposible. Entonces, es un acto que es incluso un misterio para el propio escritor. Incluso para aquellos que planean meticulosamente y escriben, es un misterio para ellos. Porque si de planear fuera, todos estos gurús de la dramaturgia del cine que dicen cómo planear y cómo escribir una película y qué pasos debes de seguir, deben de ser ganadores de Cannes y del Oscar y de cuánto premio. Deben ser grandes escritores. Si están diciendo cómo escribir, ¿por qué no escriben ellos mismos estas obras maestras que dicen que se pueden escribir si siguen su método? Entonces, es un misterio. Si así fuera con el manual, pues cualquiera podría con un manual, ¿no? Y qué aburrido sería entonces. Sí, el otro día me decía un tuitero que por qué no escribía yo mejores libros o que por qué ese músico no hacía mejor música. Entonces le invité a tomarse un café y le dije, ¿tú juegas fútbol? Sí. ¿Y por qué no juegas como Messi? Porque no puedo. Pues tampoco yo puedo, compadre. Si yo pudiera, escribiría como Shakespeare, carnal. Obvio, me encantaría escribir como Shakespeare. No puedo. Es como tú no puedes jugar como Messi. Ah, entonces no es cosa de echarle ganas, no es cosa de compadre, me paso 4 años, 4 meses reescribiendo un puto libro. ¿Tú crees que que puedo hacer algo mucho mejor? Entonces, la gente que está fuera de la creación no se da cuenta que es algo. Y lo he dicho otras veces, las novelas son animales salvajes. Hay, más o menos puedes como llevar el animal salvaje tantito que camine para allá. Meter un animal salvaje en una jaula, imposible. Como agarrar un tigre y tú con tus manos cargarlo y meterlo a la jaula, no puedes. Te destroza el tigre. Tratas más o menos de entender la naturaleza del tigre y caminar y ponerle un obstaculito al tigre para que camine un tantito para acá, pero no puedes controlar al puto tigre. Son tigres, las novelas son tigres, las pinturas son tigres, que no se van a domesticar jamás. Me ha gustado mucho esa imagen. Y después también hay una pregunta que yo voy a evitar, pero la voy a hacer. Y es que me gustó mucho en fin, que estaba leyendo esta mañana, de hecho, que Jonathan Franzen, se ve que le preguntaron, no ¿A sé si te quién? gusta, a Franzen, Jonathan Franzen o Jonathan Franzen, ¿te gusta, por cierto? Ah, Sí. vale, vale. Ah, no, a mí también, pero como hay mucha gente también bueno, que lo critica, que está sobrevalorado y demás, y a mí no sé, bueno, pero sí, vamos a hablar de las correcciones sobre libertad y demás, pero bueno, es un autor que a mí me gusta mucho, ¿no? Y entonces le preguntaban que cuál era el consejo que le daba a un joven escritor o a un escritor en general. Y él decía simplemente que se divierta, pero que se divierta de verdad. Y ya está. Y no hay más. Por eso me cae bien Jonathan. Yo agregaría algo. Termina lo que empiezas. No te juzgues porque la gente se juzga. Los que he encontrado que más juzgan en literatura son los que salen de estudiar literatura. Y obviamente está en el parámetro de Faulkner, Shakespeare, Dostoyevsky, Stendhal, Flaubert. Ese libro está muy mal.
Ya verán cuando yo escriba y cuando sale el tigre gigante, le dice, órale, demuéstrame, no, pinche tigre mono, los músculos, los colmillos. Entonces, pues diviértete con el tigre porque, o sea, alégrate de que convives con un tigre. El privilegio de convivir con un tigre. Diviértete. Y si termina lo que empiezas y no te juzgues, porque yo di muchos años clase, la mayor parte de mis alumnos tenían mucho miedo a no ser buenos. La otra cosa es que da mucho miedo la crítica. Hay gente que se va a matar. No respeta el trabajo, no respeta las horas invertidas, no respeta la pasión. Se van a matar y dicen cada cosa. Oye, compadre, me extraña cuando un escritor se pone a criticar a otros escritores. Es que ese escritor es tal. No. Porque, ¿sabes qué? Estás diciendo, a ver, demuéstrame cómo, compadre. Demuéstrame cómo se hace, porque si vas a destrozar una obra, y me di cuenta que muchos de mis alumnos, a lo que más le temían, era eso, a ser destruidos por la crítica. Y eso hace que mucha gente se cancele y ya no quiera seguir escribiendo porque dice, no voy a donde yo quiero. Yo vi un manuscrito de Borges, lo compró uno de mis editores y estaba escrito a máquina y era muy malo. Tú lo leías y era verdaderamente malo, pero ves las tachones y las frases que va cambiando Borges en ese manuscrito y se convierte en una obra maestra. Pero si tú lees lo que está escrito de primer tratamiento, decía, esto lo escribió Borges. Pero luego veías los tachones y las correcciones y decías, esto lo escribió Borges. Increíble cómo ese manuscrito tan débil se convirtió en una gran obra de Borges. Y Hemingway decía, el primer tratamiento de cualquier cosa siempre va a ser una mierda. Acéptalo, va a ser malísimo. Lo que lo va a hacer bueno es el trabajo, el rigor, la disciplina. Solo gente de un talento extraordinario, Rimbaud, podía hacer eso. Jack Kerouac, y lo pudo hacer solamente una vez. Solamente una vez porque sus demás libros valieron para pura madre. Solamente pudo hacerlo bien, ¿no? Pero Rimbaud es de esos muy pocos en la historia. La mayor parte de los mortales necesitamos corregir y corregir y corregir. Tengo que partir, compadre. Vale. Un abrazo muy grande. ¿En dónde estás? En Madrid. Okay. En Madrid, sí. O sea, yo no soy de aquí, pero estoy en Madrid ahora, trabajando. Bueno, yo vivo aquí. Yo soy de Castellón, está al norte de Valencia, una ciudad de costa y demás. Bueno, vivo aquí desde hace 6 años, y trabajo aquí. Pero bueno, sí. ¿Le vas al Valencia? Sí, hombre. Por desgracia, porque es un equipo de sufrir y ahora tenemos los propietarios un poco particulares, asiáticos, en fin. Fui un partido. Sí, en Mestalla. Y dije, a ese muchacho Ferran, ay Dios, van a robar, así se lo van a robar. Entró en el segundo tiempo, me dijo, no, hombre, que es un que se lo va a robar o el Manchester, o el Barcelona, o el Real Madrid, se lo van a robar. Ya. Sí. Tengo un buen ojo. Y se lo robaron. Sí, no, y además ha salido muy mal él del club. Pero bueno, sí, es un talentazo. Un gran jugador. Sí. Bueno. Gracias, Guillermo. Ha sido un placer.